Aleluya. ¿Han pasado una semana en paz en el Señor? Bueno, hoy celebramos un culto muy especial, el domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo en que esperamos en la venida de Jesús. Oro para que a través de la palabra de hoy, la gran gracia de Dios llene sus corazones. Amén. El texto de hoy es Lucas 3, 1 a 6. Leemos juntos en una sola voz. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Itulea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran el camino. Los valles serán llenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Amén. Amén. Amados hermanos, la Navidad se está acercando. Quiero hacerles una pregunta muy simple. ¿Cómo están preparando la Navidad? Tal vez están preparando citas, comprando regalos, decorando la casa y esperando el ambiente de fin de año. Nada de esto es malo. La Navidad es sin duda un día de alegría, ¿verdad? Pero hoy quiero hacer otra pregunta más importante. Estamos preparando la Navidad, pero ¿realmente estamos preparando nuestro corazón para recibir a Jesús? Hoy en día la Navidad se ha vuelto muy familiar. Es como una película sin protagonista, como una hamburguesa sin carne. ¿Te gusta? Okay. Hay ambiente, hay música, pero Jesús ya no está en el centro. La gente escucha la música navideña, mira películas, sale con amigos, pero no piensa profundamente por qué vino Jesús y quién es él, quién es realmente él. Pero la Biblia nos dice algo muy claro. Dios no preparó la Navidad de esa manera. Dios no dijo primero, Jesús viene, celebren y disfruten. Antes de enviar a Jesús, Dios envió primero a una persona. Y a través de esa persona, Dios proclamó un solo mensaje. Preparen el camino del Señor. Dios no preparó primero la atmósfera.
no preparó primero la fiesta. Dios preparó primero el camino por donde Jesús vendría. Por eso el título del mensaje de hoy es Preparen el camino del Señor. Digámoslo al que está a nuestro lado, preparemos el camino del Señor. Muy bien. Ahora, a través de texto, veremos cómo Dios preparó la Navidad y cómo nosotros debemos preparar el camino para recibir a Jesús. Primer punto, ¿cómo preparó Dios la Navidad? Dios no envió a Jesús sin preparación. Dios preparó primero el camino para Jesús. Leamos juntos los versículos 1 a 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Itulea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Anas y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Amén. Hermanos, ¿qué sienten al leer este texto? Hay muchos nombres. Al leer muy difícil, ¿verdad? Emperador, gobernador, reyes, sumos sacerdotes. Una pregunta, ¿por qué Lucas menciona tantos nombres? ¿Solo para explicar la historia? No. Lucas nos está diciendo esto. En esta época era necesario que Dios interviniera. Para entenderlo, debemos mirar un poco atrás. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Después de Malaquías, durante unos 400 años, no aparece esta frase en la Biblia. La Biblia, Dios vino a. Fue un tiempo de silencio de Dios. Lo llamamos el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el tiempo del silencio de Dios. Israel había perdido su nación, espiritualmente estaba destruido, y la adoración era solo forma externa. Tenían la escritura, pero no escuchaban la voz de Dios. Pero en Lucas 3 aparece de nuevo esta frase: Dios habla, Dios habló. Esto significa algo muy importante. Después de 400 años, el silencio de Dios terminó. Dios se volvió a hablar, pero hay algo sorprendente. La palabra de Dios no vino al palacio, no vino al sumo sacerdote en el templo, vino al desierto, a Juan, hijo de Zacarías. Así es como Dios preparó la Navidad. Ustedes, ¿por qué el desierto? Porque esa época estaba espiritualmente rota.
Herodeas, al escuchar que había nacido el rey, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, lo entregó a la cruz para proteger su posición. El poder no protegía la vida, la autoridad no defendía la verdad. La religión seguía funcionando, pero la voz de Dios había desaparecido. Por eso Dios, antes de venir a Jesús, preparó el camino. Y para eso levantó primero a Juan del Bautista. Versículo 13 dice, Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto no era solo un ritual religioso, era una preparación del corazón. Dios despertó los corazones, sacudió los corazones duros y preparó a las personas para recibir a Jesús. Entonces, ¿cómo preparó Dios la Navidad? Preparó el corazón humano. El camino no era un lugar físico, sino un corazón ordenado por el arrepentimiento. Entonces, ¿qué significa preparar el camino del Señor? Leemos los versículos 3 al 6. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablando de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Amén. Juan cita la profeta de Isaías y dice, preparen el camino del Señor. Hermanos, esto no es una obra de carreteras, es una obra del corazón. Aquí camino significa nuestra vida, nuestro estado interior. Por eso Juan describe el corazón así, valles, montañas, curvas, lugares ásperos. Estos no son otros, somos nosotros. Veámoslos uno por uno. Primero el valle, el corazón de desesperanza. Por ejemplo, se dice, yo no puedo, mi vida ya terminó. Dios puede amarme a mí. Esos son los corazones de desesperanza. Y segundo, la montaña, el corazón orgulloso. Se dice que no tengo problemas, no necesito a Jesús. Tercero, el camino curvas, la hipocresía. Decimos que creemos, pero la vida no cambia. Y último, el camino áspero, el corazón lleno de odio, rencor, enojo, falta de perdón. Esos corazones bloquean el camino de Jesús. Por eso Juan proclamó una sola cosa, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No es solo decir perdón, es cambiar la dirección de la vida,
es dejar el camino equivocado, es bajar del trono y dejar que Jesús sea el Señor. Por eso Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepiéntanse y crean la buena noticia. El arrepentimiento no es su salvación. El arrepentimiento nos guía hacia Jesús. La salvación no viene por nuestro esfuerzo, ni por la profundidad del arrepentimiento. La salvación viene solo por Jesús. Por eso Juan no dijo, créanme a mí. Dijo, crean en el que viene después de mí. En Hechos 19, versículos 1 a 5, dicen que personas que solo conocían el bautismo de Juan fueron bautizadas en el nombre de Jesús. El arrepentimiento prepara el camino, pero la salvación se completa en Jesús. Amén. Pero una fe que ha sido verdaderamente salvada siempre comienza con el arrepentimiento. A través del arrepentimiento quitamos el corazón como un valle, como la desesperanza. Quitamos el corazón como montes y colinas, el orgullo. Quitamos el corazón curva, la hipocresía. Quitamos el corazón áspero, el odio. Y así nos acercamos con fe a Jesús, el verdadero Salvador y el verdadero Señor de nuestra vida. Amén. Por eso Dios levantó a Juan el Bautista y le hizo predicar el mensaje del arrepentimiento. En ese momento, cada uno de nosotros debe hacerse estas preguntas. ¿Me he arrepentido sinceramente? ¿He cambiado la dirección de mi vida? ¿Conozco a Jesús solamente o realmente lo he recibido como el Señor de mi vida? Hermanos, la preparación de la Navidad no es el ambiente, es el corazón, es el arrepentimiento del corazón. Solo la persona que prepara el camino del Señor puede celebrar una Navidad verdadera. En esta Navidad, ordenemos el camino de nuestro corazón por medio del arrepentimiento y recibamos a Jesús no solo como un niño en un pesebre, sino como el verdadero Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Amén. Ahora resumamos el mensaje de hoy. Hermanos, Dios preparó la Navidad preparando primero el camino. Ese camino es nuestro corazón. Por eso hoy debemos ordenar el valle de la desesperanza, la montaña del orgullo, el camino curva de la hipocresía, el camino áspero del odio. El arrepentimiento no es la salvación, pero nos lleva a Jesús. Jesús no vino a condenar al pecador arrepentido, vino a salvarlo. Amén. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, veremos la salvación de Dios. Por eso, preguntémonos hoy, ¿estoy preparando bien la Navidad? ¿Al lugar para Jesús en mi corazón? Decidamos hoy, esta Navidad no será solo ambiente, será una Navidad
con un corazón preparado. Que todos recibamos una Navidad bendecida, preparando el camino del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Y vamos a orar por dos motivos de oración. Primero, por nosotros mismos y segundo, por la iglesia.